Como de costumbre y a petición de un suscriptor, vamos a echarle un vistazo a una canción. En este caso se trata del Sirena Varada de Los del Silencio. Y como de costumbre también, hace mucho que me lo pidieron y he tardado en responder, pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Yo no me considero fan de Héroes del Silencio, no es una banda a la que yo haya seguido mucho, pero les reconozco el mérito. La banda tenía un sonido súper genuino, Bunbury de una voz súper especial, la manera de tocar y componer de Valdivia es interesante y súper particular también, y en general son una banda que llegaron muy lejos internacionalmente, mucho más que la mayoría de las bandas españolas, y además llegaron lejos en una época en la que no era tan fácil que las bandas españolas llegaran lejos, así que ese mérito no se lo voy a quitar. Sin ser muy fan de la banda, sin ser muy fan de Juan Valdivia, es un placer para mí hacer este tutorial, así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a analizar Sirena Varada de Héroes del Silencio. Bueno, lo primero tendríamos que mirar el sonido de Juan Valdivia. El sonido de Juan Valdivia es bastante único. El tío se lo moldeó muy bien y desde el principio mostró un sonido muy característico de él. ¿Qué os podría decir? En su primera etapa él tocó con Fender Stratocaster. Creo que tenía una Black Beauty de estas, una Eric Clapton, un guitarrón, vamos. Y luego se pasó a Gibson Les Paul. Yo no tengo ninguna Gibson Les Paul, como sabéis, pero con esta guitarra puedo hacer sonidos parecidos. Entonces, ese sonido tan característico que tiene él suele ser conseguido con un poco de chorus y una cola corta de delay. Para el tutorial, para que se entiendan mejor las cosas, yo no voy a meter el delay, pero sí voy a meter una gotita de chorus y vais a ver que eso hace que suene un poquito más a Juan. También he puesto compresor, él comprimía mucho su sonido, ¿vale? Si veis, soy bastante sutil con el chorus, no se nota demasiado el efecto, o por lo menos no se nota tanto como en otras guitarras y otros guitarristas. Luego también hay una guitarra acústica, así que lo que vamos a hacer es explicarlas las dos. Aunque la guitarra acústica es más bien sencilla, creo que la tocaba Bunbury en directo y es pues rasgueos abiertos de guitarra típicos. Vale, siguiente paso, ponemos cejilla en el segundo traste, ¿ok? Y ahora los acordes que os voy a decir, como tenemos la cejilla puesta, os los voy a decir, por ejemplo aquí os voy a decir Fa sostenido menor. Porque si esto no estuviera puesto aquí y este fuera el traste 0, por así decirlo, esto sería un Fa sostenido menor. Entonces yo cuando os diga acordes, esto será Fa sostenido menor, aunque la realidad es que es un Sol sostenido menor, esto sería un Mi, aunque la realidad es que es un Fa sostenido, ¿vale? Pero para que nos entendamos todos, sería exactamente igual que si yo estuviera tocando al aire, un Fa sostenido y un Mi. Voy a pegarle un tironcito aquí para hacer que el sonido sea más finito, ¿no? No tan gordo, y así las notas se van a entender mejor. Vale, entonces vamos a empezar con la guitarra de Valdivia haciendo la intro, ¿vale? Que es una melodía bastante chula, que entraríamos con traste 4 y traste 6, o sea, lo que sería haciendo un acorde de Fa séptima, pero con la tónica en la cuerda 4. Hacemos esa quinta. Repetimos el bajo en Fa sostenido y con un pull-off 7-6, un solo golpe de púa y la arrastramos, ¿vale? Y ahora más o menos lo mismo, pero en vez de tener el bajo aquí en el Fa sostenido, lo tendríamos en el La. De nuevo el pull-off. Para hacer una frase muy Valdivia, 9. ¿Vale? O sea, lo que llevamos hasta ahora. Y ahora vamos a hacer un par de arpegios muy bonitos, aprovechando cuerdas al aire como a él tanto le encanta hacer. Y ahora cuando hacemos el requinta, metemos la cejilla
para hacer lo que sería un re sus 2. Vale, lo hago despacito. Y en esta introducción solo está la guitarra de Valdivia, todavía no ha entrado la guitarra acústica, así que podemos ir a la estrofa. Voy a hacer primero la guitarra acústica, es más sencilla y en realidad es muy sencillo de tocar. Lo que pasa que es un poco complicado porque de vez en cuando mete compases de 2x4 que rompe como un poco el caminar de la canción. A mí eso personalmente no me gusta mucho. Cuando lo escuchas solo instrumentalmente no tiene ningún sentido. O sea, al final el sentido se lo da la melodía vocal de Bunbury. Yo lo que creo es que al final Bunbury metió la letra y una manera de cantarla, a lo mejor tocándola él solo, no pensando en compases, y ellos se amoldaron a eso, porque no tiene mucho sentido. Este se está inventando la historia. O sea, para que os hagáis la idea, empezamos con un fa sostenido y la rítmica va. Entonces era como, el cuerpo te había pedido cambiar a mi, pero en vez de eso has mantenido 2 tiempos más. Es un poco extraño. Pero vamos, como veis, el movimiento, despacito lo hago, sería algo así como... ¿Vale? Entonces, como veis, pasamos de ese fa sostenido a ese mi. La última vez que lo digo en el vídeo, pero que tengáis claro que esto en realidad es un sol sostenido y esto es un fa sostenido. Pero, como tenemos la cejilla aquí, vamos a asumir que esto es el traste 0, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4. Así que 2, fa sostenido y mi. Estamos transportados. Siempre un tono más de los nombres de los acordes y notas que os estoy diciendo, ¿vale? Volvemos a hacer. Y poco más que contar de la estrofa, porque eso es lo que hace, esos 2 acordes. Y la guitarra de Juan Valdivia hace prácticamente lo mismo. O sea, mismo acorde de fa sostenido menor. Lo que pasa es que va arpegiándolos. Ahora rasguea, pero porque está anunciando que va a cambiar al puente y por eso hace el rasgueo. Pero vamos, ya habéis visto, es prácticamente lo mismo. Estos arpegios son bastante libres, ¿eh? Cuando le veis tocándola en directo, él un poco hace... notas sueltas del arpegio, pero tampoco va pensando exactamente qué nota está metiendo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale, en el puente la guitarra acústica va a hacer un re mayor, fa sostenido menor, re mayor y mi mayor. Y en el caso de Juan Valdivia prácticamente igual, lo único que una vez más, excepto al final que rasgueamos un poco más para darle más potencia como al cambio de parte, va como más rasgueado. Y ahora hay una parte que sería un interludio que es tan sencillo como hacer en redonda un fa sostenido menor y mantenerlo ahí abierto. Y otra vez. Ese sería en el caso de la acústica. En el caso de Juan Valdivia, la primera vez normal.
la segunda vez de abajo arriba. ¿Vale? Como veis, lo de hacer un de abajo arriba mola bastante, ¿eh? Le da un carácter distinto. Ahora simplemente se volvería a repetir después del interludio una estrofa y otro puente. Entonces ahora para el estribillo vamos a hacer primero la guitarra acústica, que te hace un la, ¿vale? Lo que pasa que en la partitura que yo encontré, la verdad que yo en la canción no lo aprecio especialmente, pero en la partitura que yo encontré, el la lo hacía así. Entonces si queréis lo podéis hacer así. Como veis, la manera de rasguear es exactamente igual, como en toda la canción. Y ahora mi fa menor séptima, re mayor. Esto se repetiría entero otra vez. Y ahora hacemos una cosa que mola bastante, hacemos... O sea, ¿qué sería? Estamos en re y hacemos la. Y ahora con el mismo movimiento o con el mismo ritmo, igual que estábamos haciendo, como veis, esta entra a contra, por lo tanto puedo hacia arriba, ¿vale? A contra y a contra, y ya recuperamos el tiempo, ¿vale? Y otra vez la re, ¿vale? Repito el movimiento. Y esa sería la salida del estribillo. Y la guitarra de Juan Valdivia, pues la misma historia. Entraríamos con el la, esta vez un la normal, no metido así, sino el típico la open short con tónica en la cuerda 5. Hay un pequeño adornito cuando entra esta parte del estribillo, y el adornillo cuando pasa al fa sostenido menor hace lo que vais a ver ahora. No he apreciado si lo hace la canción real, pero lo que sí puedo decir es que suena muy a Juan Valdivia, así que entiendo que sí que lo hace. Y por lo demás es exactamente igual que la otra guitarra, porque luego hace el... Y de ahí pasarían a la estrofa 3. Y de la estrofa 3 al puente 3, así que poco más hay que añadir. Y ahora vendría otro interludio, y ese interludio sería exactamente igual que la intro, así que de nuevo nada más que añadir.
Vendría ahora una variación, una parte C, y aquí sí que hay cositas que explicar. Cositas. La guitarra acústica varía primero en La. Y ahora en vez de pasar al Mi, como nos tenía acostumbrados, lo que va a hacer es un Do sostenido menor. Fa sostenido menor. Y ahora vuelve a hacerlo, igual que hacíamos lo de... Pues ahora hace... ¿Vale? Está... O sea, un La y otra vez un Do sostenido menor. Pasamos a Si menor y de ese Si menor a un Mi mayor. Y ahora nos mantenemos en Fa sostenido menor. Para pasar un solo compás a Si menor y a Mi, Fa sostenido menor, solo medio compás para hacer La, Re y La, Mi, del mismo modo que lo hacíamos en el estribillo. Y Fa sostenido menor de nuevo, manteniéndonos un compás y medio. Y La, Mi. Lo voy a hacer un poquito más despacio, lo que sería entero, ¿vale? Y como siempre, la guitarra de Juan Valdivia prácticamente igual, pero arpegiando un poquito más, con esas notas libres sueltas sonando, en plan arpegio sin pensar mucho, vamos a decir. El solo no hace falta que os explique la rítmica porque es igual que la estrofa, ¿vale? Así que podemos ir directamente a cómo se solea en la canción. Ahora, para el solo no voy a tener en cuenta la cejilla, ¿vale? O sea, que me refiero que cuando os diga traste 13, de verdad me refiero al traste 13. Voy a meter un poco de overdrive, que es lo que mete también Juan Valdivia cuando hace este solo. Como veis, el solo entero va a estar basado en pentatónica. Hago la primera parte. Y ahora hammer-on y repetimos otra vez. Y ahora volvemos a hacer otro hammer-on, un poquito más rápido de velocidad, para hacer las dos cuerdas a la vez, lo que se vendría llamando un double stop. Dale. Y ahora con pull off y arrastre. Luego hacemos 9 en la quinta y otra vez 9 en la para bajar al 2. Si no tuviéramos la cejilla puesta podría hacer y bajarme arrastrando hacia el 2, pero hago despacito. Y ahora arrastramos hasta el 12. Que yo aquí haría con pull off, o sea,
En la partitura que estuve yo viendo lo hace... Pero yo creo que por coherencia con el resto del solo, aquí hay un pull-off también. Francamente, en la canción original no noto la diferencia de si mete o no mete el pull-off, ¿vale? Pero... Y ahora levanta un full bending, o sea, un bending de tono completo. Y ahí se hace pull-off, como veis. O sea... Y ahora de nuevo pull-off. ¿Vale? Y ahora marca lo que sería un acorde de mi mayor, teniendo en cuenta la cejilla. Vale, ahora hacemos el típico fraseo Chuck Berry. Con un full bending. Mini cejilla en segunda y primera. Para hacer otro full bending en la segunda cuerda. El fraseo tiene su truquito. Abusa mucho de los bends, todos full. Para seguir. Como veis, son frases típicas pentatónicas. Todo el solo, como veis, está en pentatónica de fa sostenido menor. Y cuando ya hemos subido aquí, también pentatónica menor, otra de las posiciones, la principal en realidad. Y ahora volvemos a bajar a la posición anterior. ¿Vale? Y de nuevo un fraseo muy pentatónico. Aquí hay que ser un poco guarrete, hay que mezclar un poco las dos cuerdas, ¿eh? Para que suene blusero. Y el arrastre del final para salir. O sea... Como veis, es un solo absolutamente pentatónico, pero está cargado de melodía, está muy bien pensado, mola un montón. Os lo pongo entero. Después del solo vendría otra vez la introducción. Y la canción cierra con un estribillo, que se toca exactamente igual que siempre, con la salvedad de que cuando cerramos el estribillo y hacemos el... Vamos a mi... Y cerramos en la... Y en este caso las dos guitarras haciendo lo mismo. Y aquí tendréis el tema entero. Espero que con esto podáis
aprenderlo en condiciones, y si echáis algo de menos, o si algo no lo entendéis, o algo se os tuerce, o algo se os resiste, solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Dale, sed buenos.